La Tierra permanece es una novela de George R. Stuart publicada en 1949. Es una de las primeras historias de ciencia ficción postapocalíptica contemporáneas. Antes de ella ya existían un buen número de historias postapocalípticas, como El último hombre de Mary Shelley, After London de Richard Jefferies o El reino de la noche de William Hope. Estas otras novelas, no obstante, son novelas que se escribieron antes de la Segunda Guerra Mundial y eso se nota. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki cambiaron la perspectiva que se tenía sobre el fin del mundo. Las novelas anteriores planteaban el fin del mundo como algo muy cercano a la fantasía. No obstante, después de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, hubo una imagen creíble de cómo podía ser el fin del mundo. Además, cuando comenzó la Guerra Fría, pues básicamente la guerra nuclear pasó a ser algo actual, pasó a ser un tema de actualidad. Y por eso los escritores de ciencia ficción de la Edad de Oro empezaron a tratar el mundo después del apocalipsis desde el realismo, desde algo que podía ser plausible, algo que podía pasar. Un poco de trasfondo. Llamamos Edad de Oro de la ciencia ficción a la ciencia ficción que se escribió entre las décadas de los 40 y los 50, principalmente en Estados Unidos, aunque no siempre. Fue la época en la que la ciencia ficción dejó sus orígenes pulp para tratar temas más serios, por así decirlo. Es decir, dejó de ser un poco las historias de aventuras de piratas en el espacio, como podía ser un poco Flash Gordon, para tratar ya temas más complejos. Es una época que a la ciencia ficción es lo mismo que el hard rock al heavy metal. Es lo que generalmente asociamos con ciencia ficción pura y dura. La mayoría de autores de esta época son lo que asociamos a la ciencia ficción más pura, más sin adulterar y sin mezclar con otros géneros. Algunos autores podrían ser, por ejemplo, Ray Bradbury, o George Orwell, o Isaac Asimov. Me da mucha rabia que no me guste Isaac Asimov. Me gustaría que me gustase Isaac Asimov, pero... no me gusta su estilo. No me gusta la ideología que hay detrás de Isaac Asimov. La Tierra permanece nos cuenta la historia de Isherwood Williams después de sobrevivir a un virus que acaba con la mayoría de la población mundial. Primero se dedica a explorar las ruinas de Estados Unidos durante unos años, hasta que al final encuentra un grupo de supervivientes y decide fundar una nueva tribu. Ish dedica sus años a intentar orientar a la nueva tribu para que vuelva a ser Estados Unidos, para que vuelva a la vieja sociedad. Pero a medida que pasan los años, pues ve que sus esfuerzos son en vano y que la tribu va por su cuenta. Lo que menos me gusta de la novela es el protagonista, Isherwood Williams. Él cae dentro de este estereotipo tan común en la ciencia ficción de estos años del hombre competente, el hombre al que se le da bien todo. Sobre todo, en este caso, en el aspecto mental. Ish asume con bastante alegría el fin del mundo. Tiene una pequeña etapa de confusión al principio en la que él intenta seguir con su vida diaria, que por cierto, esta novela es probablemente la primera en establecer ese cliché. Algo muy típico, por ejemplo, en las películas modernas de zombies, como en Zombies Party o en El Día de los Muertos Vivientes. Tienen esas escenas donde vemos que el protagonista intenta seguir con su vida a pesar de que hay zombies y, bueno, ese cliché de no me he enterado de que vino el apocalipsis viene en buena medida de La Tierra permanece. Ish tiene una especie de aura de bondad y de preparación que le sigue durante toda la novela. No solo hace de todo y lo hace bien, sino que el resto de personajes ve en Ish cierta nobleza y asume su inteligencia y su capacidad un poco porque sí. Al principio de la novela, cuando llega a Nueva York, creo, se encuentra con una pareja de supervivientes y le invitan a pasar la noche con ellos. Y durante esa noche le dicen que ven pasar a mucha gente por ahí, pero que hasta entonces a nadie le habían invitado a entrar porque
no todos tenían ese aspecto de buena persona que tiene Ish. Luego más adelante, cuando fundan la tribu, todo el mundo asume que Ish va a ser el líder de la tribu. Todo el mundo ve a Ish como el mejor, el más listo y el más capacitado para dirigir la tribu. Ante estas cosas, Ish se muestra en principio muy humilde, pero esta humildad es un poco falsa, porque él interiormente cree que el resto son todos inferiores mentalmente a él. Él considera que nadie, ningún miembro de la tribu, es capaz de estar a su nivel de inteligencia. Incluso hay momentos en los que Ish trata a las demás personas casi como si fuesen su propiedad. Por ejemplo, una de las primeras personas que fundan la tribu es Ivy, una niña salvaje, es decir, una niña que era muy pequeña cuando ocurrió el apocalipsis, cuando ocurrió el fin del mundo, y entonces tuvo que criarse sola. Apenas aprendió a hablar, apenas aprendió a comportarse en sociedad, así que ella es básicamente un animalito salvaje. Ish decide que Ivy es estúpida y que entonces la tribu no puede permitirse que tenga hijos o que se case porque, claro, no puede permitirse el lujo de tener miembros estúpidos. La encierra básicamente en un desván y Ivy se convierte en esa persona loca a la que le damos de comer pero de la que no hablamos. Tal como cuento esto, puede parecer que la novela plantea esta decisión de Ish como algo malo, como la parte oscura de Ish, pero no, la novela plantea esto como la decisión más lógica que podían tomar, a pesar de que para el lector de hoy no resulta nada lógico el encerrar a una persona que está profundamente traumatizada, porque es estúpida y no podemos permitirnos la estupidez en nuestra tribu. Detalles como estos dejan ver la cara mala de la ciencia ficción de la Edad Dorada. En esta época, los autores de ciencia ficción pretendían alejarse un poco de toda la tradición pulp en la que se desarrolló la ciencia ficción durante el primer tercio del siglo XX, para darle más rigor científico, convertir la ciencia ficción en algo más serio. La mayoría de las veces en la práctica solo conseguían legitimizar aspectos de la mentalidad de la época y convertir en científicas a muchas creencias y convenciones sociales de mitad del siglo XX. Decía William Gibson, el autor de Neuromante y la cabeza visible de la ciencia ficción de los 80, que estos autores tenían muy claro de dónde venían, hacia dónde iban y dónde estaban, pero en realidad se equivocaban en las. Al margen de esto, La Tierra Permanece es muy buena a la hora de describir cómo evoluciona el terreno, cómo evoluciona la ciudad, cómo evolucionan los animales, cómo evolucionan el ganado, las mascotas, las carreteras, al margen del hombre, cómo cambia todo ahora que no hay hombres que lo cuiden. Stewart incluye en el relato párrafos que son totalmente ajenos a la historia, donde se describe cómo cambian, por ejemplo, los perros, o por ejemplo, las carreteras, o por ejemplo, los animales salvajes, cómo van entrando en la ciudad y cuáles se adaptan mejor y cuáles se adaptan peor. Y en esto puede verse cómo La Tierra Permanece es una novela muy influyente en la manera que tenemos hoy en día de ver lo post-apocalíptico. Desde Un chico y su perro hasta los videojuegos de la saga Fallout, todos vienen un poco de La Tierra Permanece. En todos ellos hay algo de este libro. Se puede ver una influencia muy clara en ellos. Al final de la novela vemos cómo Ish se hace viejo y deja de tener tanto la capacidad como el interés para interesarse en los problemas del día a día de la tribu. Acaba convertido en una especie de anciano venerable para los miembros más jóvenes. Un día conoce a Jack, su bisnieto, al que de manera muy simbólica confunde con su primer hijo, que también se llamaba Jack. Digo de manera muy simbólica porque Jack es ya un personaje que no tiene absolutamente ningún contacto y apenas conocimiento de cómo era el mundo antes del virus. Y entonces digamos que tiene una manera distinta de ver las cosas. Por ejemplo, viste con pieles de animales que él mismo cazó a modo de trofeo y prefiere cazar con arco en lugar de con fusil, porque considera que tiene mucho más mérito manejar un arco que manejar un fusil, y además él entiende perfectamente cómo funciona un arco, pero no entiende cómo funciona un fusil, y eso ya le hace desconfiar de ello. Además, Jack, como el resto de la tribu, está empezando a crear un culto a los antepasados. Ellos creen que los antepasados
de la generación de Ish fueron los que construyeron las carreteras y los puentes, etc. Y cree que los antepasados de sus antepasados fueron los que crearon el cielo, las montañas, bla bla bla. Tienen formada ya una cosmogonía de cómo se creó el mundo. El corte definitivo con el viejo mundo ocurre en las últimas páginas de la novela. En el pueblo que había habitado la tribu ocurre un incendio. Los miembros jóvenes de la tribu son incapaces de apagar eso, o no le dan tanta importancia al incendio. Es algo que la novela no deja muy claro. El caso es que deciden que es hora de irse a otro lugar, de irse a vivir fuera del pueblo, fuera de los restos de la civilización. Al final Ish muere y le entrega, digamos, el liderazgo de la tribu a su bisnieto. Y aquí es donde empieza en realidad la parte más interesante de la novela, justo cuando termina. ¿Qué será de la tribu ahora que ya no tienen nada del viejo mundo? ¿Qué será del culto a los antepasados, teniendo en cuenta que los últimos antepasados que tuvieron eran débiles y ellos mismos se reían de ellos y hacían chistes de cómo los antepasados, a pesar de que hicieron grandes cosas, ahora son unos inútiles y no saben cazar y no saben preparar la comida y hay que llevarlos a todas partes? Porque cuando están emigrando, digamos, Ish al principio camina, pero llega un momento en el que no puede seguir el ritmo de la tribu y la tribu lo lleva a cuestas, incluso hacen chistes de cómo pesa menos que muchos animales que cazaron. Y aquí es donde me gustaría seguir leyendo, me gustaría saber qué pasa con ese culto a los antepasados, cuando tus antepasados son unos inútiles, al menos los que conociste. ¿A qué se dedicaría la tribu ahora que ya abandonó totalmente el saqueo del viejo mundo y todos sus productos? Querría que existiese la Tierra permanece 2, pero el autor es de los 40, así que yo creo que va a estar complicado que escriba una segunda parte. Probablemente esté muerto, yo qué sé. Habrá muerto en los 60 o en los 70. Pero es lo que hay. Chao.